mientras usted tápese los oídos. ¿Tenemos regalito? Tenemos regalito. Muy bien. No escucho nada, ¿no? El Señor los bendiga mucho. Yo solamente quiero dar una pequeña reflexión. Hoy a la mañana hice el devocional, mañana también va a haber devocional. El domingo decirle que está al lado tuyo, decirle, con esa cara conectate. Vamos a estar a las 10 de la mañana el domingo y el primero, también vamos a estar el primero, pero es feriado igual, trabajan los pastores. Y el primero vamos a estar a las 10:30, decirle vamos a dar media horita ahí, ¿sí? Así que el domingo vamos a estar con mi esposa y el lunes también, sí, vamos a estar dando los devocionales. Mañana a las 9:30 también va a haber devocional. Y volvemos a recordar, ¿no?, un poco todo lo que hemos estado hablando. Hoy a la mañana hablaba sobre eso. Y realmente cuando uno vuelve a la palabra, vuelve a pensar tantas cosas que Dios nos ha hablado, ¿no? Pero detrás de cada palabra, detrás de esa palabra, usted sabe que hay un poder tremendo, ¿no? Y yo creo que fue un año donde el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Y si volvemos a la palabra, en el libro de Isaías, capítulo 61, ¿usted se acuerda qué dice ahí? ¿Qué decía? El Espíritu está sobre mí, ¿no? Y qué fuerte eso. Yo les decía que el Señor nos dio esa palabra para darnos una identidad como hijos. Una identidad que tantas veces frente a los problemas y las adversidades quiere ser quitada de nuestras vidas. Esa identidad que tantas veces frente a veces a las enfermedades, ¿no?, nos corremos. Pero el Señor lo dejó muy claro. Y yo les decía a los hermanos el martes en la oración, en este lugar, que aunque terminó el periodo, termina los 365 días, pero la palabra no se termina. Dice que el cielo y tierra pasarán, pero ¿qué va a suceder? Su palabra no va a pasar. Y hoy a la mañana les explicaba un poquitito que la palabra siempre es eficaz y es puntual. Pero hay momentos, ¿no?, donde Dios quiere obrar y trabajar en personas, en corazones, en familias, en la iglesia. Y esa palabra es como, se puede llegar a decir, el eje donde todo lo que sucede va centrado a la palabra. ¿Me comprende? Yo recuerdo 3 palabras muy fuertes que el Señor nos habló. Y detrás de esas 3 palabras, no nos dio el tiempo, porque la verdad que quería ponerle desde ya hace casi 10 años, poner cada palabra cada año. Pero una de las palabras que nos dio, creo que el segundo año, tercer año, y que esa palabra decía que el Señor ponía plomada sobre un muro. Y venía a mi memoria, y la plomada es la palabra. ¿Cuántos son albañiles acá? A ver, ¿hay albañiles? No hay albañiles. A ver si empiezan a trabajar un poco. ¿No? ¿Vio un albañil? ¿Un albañil quién es? El que levanta pared, ¿no? Bueno, ¿y qué hace un albañil? ¿No? Cuando tiene que poner una puerta, ¿pone qué? El plomo, no lo mire ni para el costado ni para adelante. Pone la plomada, ¿no? ¿Y eso qué marca? El nivel, que no esté ni para un lado ni para el otro. Y esa plomada es la palabra. La segunda palabra que nos tocó muy fuerte como iglesia, es la que hoy Gabriel Ruiz nombraba, y es la palabra de formar ese muro, ese cerco. Y hablaba sobre nuestra familia puntualmente, y luego se desató la pandemia. Entonces venía a mi memoria la palabra, la oración, destacaba el Señor. Y lo tercero que el Señor nos dio para este año es el Espíritu. Nuestras vidas funcionan con la palabra, con la oración y con el Espíritu. Dígame un fuerte amén. Si no hay palabra, no va a haber oración. Si no hay palabra y no hay oración, el Espíritu está tan lejos.
lo que nos da las fuerzas, la fortaleza, lo que nos da la valentía, la identidad, es tener la palabra, es tener la oración y es tener el Espíritu. El Señor lo dejó muy claro en Isaías 61, donde Él nos dice que Él derramó algo sobre la iglesia, sobre usted y sobre mí, y que es el Espíritu Santo. Y decíamos allí, ¿no es cierto?, que esta palabra nos daba identidad, nos daba una posición y nos habilitaba a un mundo espiritual, el cual nos da poder. Usted escuchó los testimonios hoy, ¿no? Y qué fuertes, ¿no? Allí los hermanos, y los veía, digo, cuántas batallas, y aún las que no sabemos, que quizás usted no se atrevió, ¿no?, a decir, pero cuántas batallas el Señor peleó en favor de nuestras vidas. Pero vemos que la oración, nos hablaba el hermano Gabriel, tiene poder, dígame un fuerte amén. Por la oración hubo sanidades, hubo fortalezas, hay dirección. Y vemos que cuando yo entiendo que el Espíritu está sobre mí, no solamente me da una identidad, no solamente me da una posición como hijo, sino también que me da poder. Y ese poder no es allí para salir, ¿no es cierto?, como los superhéroes y arremeter en contra. No, ese poder no solamente es para nuestras vidas, sino es para bendecir a otros. Dice el texto bíblico, dice dar buenas nuevas a los abatidos. Usted sabe que el poder de Dios nos lleva a dar buenas nuevas. Nuestra hermana decía que no se animaba a predicar diciendo, siendo tan nuevita. Y usted sabe que no hay tiempo. Usted puede convertirse hoy, mañana, o estar 100 años dentro del Evangelio. Y nosotros tenemos que entender que el que tiene el poder es el Espíritu, dígame un fuerte amén. Y el que tocó a tu amiga fue el Espíritu, no son nuestras palabras. Entonces el poder de Dios está sobre nosotros, pero no para que lo guardemos en una cajita, no para que lo usemos para nosotros mismos, sino para poder levantar al caído, sanar al enfermo, libertar al cautivo, para poder predicar esas buenas nuevas a aquellos que no tienen esperanza. Por eso les decía que esta palabra no termina en este año. Esta palabra es un condimento más para abrir nuestros ojos espirituales y saber quiénes somos para Dios. Usted sabe, en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios pereció, falleció, quedó en el desierto. ¿Por qué fue? Por falta de conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? ¿Saber toda la Biblia de tapa a tapa? No. El conocimiento es practicar lo que está entre tapa y tapa. Ese es el conocimiento. El conocimiento es la palabra vivida, la palabra aplicada, la vida transformada, el corazón cambiado. Da el conocimiento para que nosotros podamos agradar a Dios. Dígame un fuerte amén. Amén. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dígame un gran amén. ¿Sí? Y tengo que tener la seguridad que Él está en mi vida. ¿Cuántos tienen la seguridad que el Espíritu Santo está en usted? Amén. Yo recuerdo hace un año atrás, yo no recordé, me hizo acordar Gabriel en estos días de oración, que hace un año atrás había dado allí para el aniversario, había dado una palabra, y yo les decía a los hermanos, y creo que lo dije acá en el culto, con que uno solo durante 365 días entienda que el Espíritu de Dios está en su vida, es suficiente. La tarea, el trabajo de nosotros como pastores no es que seamos más que ustedes, usted me comprende, no somos más que ustedes, somos personas sujetas a tentaciones, sujetas a tristezas, sujetas a angustia. No somos superhéroes, nos lastimamos, nos dolemos, nos angustiamos, no entendemos, lloramos, somos débiles, nos enojamos. Usted no crea que somos
wow. No, no, no. Somos personas como todos. Y lo único que nos ha sostenido hasta aquí, yo le puedo llegar a decir que es la palabra de Dios. La palabra fue la que restauró mi matrimonio, la palabra fue la que nos dio a nuestro hijo. La palabra es la que nos mantiene con vida. La palabra es que nos lleva tantas veces a perdonar cuando uno se enoja. La palabra es que nos sana, nos liberta. Por eso qué importante es saber el poder de la palabra. Y el Señor nos hablaba que su Espíritu está en nosotros y sobre nosotros para poder aplicarlo en nuestra familia, en nuestros amigos. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen a Dios? ¿Sí? ¿Usted sabe dónde se van esos amigos? Perdone que sea tan duro. Si usted no habla, sus amigos, ¿los quiere a sus amigos? Se van al infierno si no conocen a Cristo. Entonces, si usted ama a un amigo, ama a un familiar, también tiene que aplicar la palabra. Como hizo ahí nuestra hermana, que aún con vergüenza y quizás diciendo me va a rechazar, se va a burlar, se va a reír. Yo me acuerdo en el trabajo siempre me decían pastor a mí, antes de que sea pastor. ¿A cuántos le dicen pastor acá? A ver? ¿Le dicen pastor? Bueno, tenga cuidado. Y me decían, ay, el pastor, claro, el pastor. Y bueno, terminé siendo pastor, así que quizás le están profetizando. Dice que los cuervos le llevaban de comer a Elías, no le van a profetizar los cuervos, así que quédese tranquilo. Pero nosotros somos aquellos que podemos transformar y sanar a esa gente. ¿Cuántos me dicen amén? Ellos necesitan lo que usted tiene. Usted tiene esperanza. Usted sabe que si hoy está pasando una adversidad, ¿no? Hoy tuvimos que hacer un trámite y yo le decía a mi señora, no sabe todo lo que oré. Oraba, pero Dios nos cubrió, nos guardó. Donde tanta gente no sabe sale a la calle y no sabe. Pero nosotros tenemos esa esperanza. Porque esa esperanza, dice la Biblia, que no avergüenza. Y tenemos un familiar enfermo y tenemos esperanza. Aunque los médicos le han dicho tantas cosas a usted, a mí y a todos, pero hay esperanza. Entonces vemos que ese poder, esa identidad, saber que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Digamos un fuerte amén. Y mire, bien, pero bien rápido, decirle que está al lado tuyo bien rápido. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y cuando yo entiendo que no puedo hacer nada por mí mismo, ahí empieza la dependencia hacia Dios. ¿Me comprende? Cuando yo entiendo que, no, ¿cómo hago para sostener mi casa? Porque lo intenté, hermanos. ¿Cómo hago para bendecir? ¿Cómo hago para criar a mi hijo? ¿Cuántos tienen hijo adolescente? ¿Sí? Muy bien. Gracias por la sinceridad. O hijos chicos. Usted sabe, hoy le decía a la mañana en el devocional, que si el Espíritu de Dios no nos da sabiduría, ¿sabés cómo terminamos? Como dinosaurios religiosos. Porque lo que vos viviste, no lo vivió tu hijo. Y hasta que él no tenga una experiencia con Cristo, te va a mirar de lejos. Por eso es que la mejor predicación para un padre, para una madre, ¿sabés cuál es? El ejemplo. Lo podés atormentar con la palabra, lo podés castigar con la palabra, le podés poner penitencias a tu hijo, pero si tu testimonio no acompaña, no sirve de nada. Pero ¿sabés quién te da las fuerzas? El Espíritu Santo. ¿Sabés qué difícil que es, no es cierto, cuando ya sos un hombre y te dan... ¿Cuánto? Mire, yo crecí, a veces le digo a mi esposa, jamás se me hubiese ocurrido decirle algo a mi papá, porque no terminaba bien. Claro, mire, mi papá yo creo que me pegó 1 o 2 veces, jamás, pero la mirada parecía la de Superman.
Era un rayo láser, me atravesaba y era peor que si me pegaba. Era peor. Pero cuestionar a mi papá, o si estaban discutiendo en el matrimonio, meternos... No. Pero es otra generación. Son otros. Entonces Dios nos tiene que dar sabiduría para no lastimar el corazón de nuestros hijos. Porque ¿cómo terminamos nosotros, hermano? Tan dolidos, tan lastimados, llorando en la oscuridad, queriendo dormir y no pudimos dormir porque veíamos cómo se peleaban, veíamos lo que se decían, lo que se insultaban. ¿O no le pasaba eso a usted? Capaz que yo soy de... ¿no? Y veíamos todo eso y uno terminaba con acá el corazón tan dolido. Muchas personas se volcaron al alcohol, a las drogas, ¿no es cierto? ¿Usted sabe por qué? Por la falta de cariño de los padres. El 80% de las adicciones son problemas con el papá. Es fuerte, ¿no? Fuertísimo. Así que no quiero dar un sermón sobre esa familia. Solamente quería decirles la necesidad de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Dígame un fuerte amén. Para formar, criar la familia, mantener el matrimonio. ¿Cómo hacemos para mantener el matrimonio si Dios no está? Mire, mis padres estuvieron casados 48 años. Luego mi viejo falleció. Como les cuento, pero en esa época era otra época, porque yo jamás escuché la palabra divorcio. No, a mí no estaba dentro de mis... Pero que se armaba cada zafarrancho. Esto lo cuento así, ¿no? Yo me acuerdo que era chiquito, ¿no? Y se había armado una antes de ir al culto. Y mi mamá, mi papá un carácter, y mi mamá lo miraba a mi viejo y le decía, ay, mirá cómo se saltan los diablitos encima tuyo. Ay, peor, el Tano se ponía rojo así como el coso. Mirá cómo se mueven los diablitos, decía. Peor. No, ese día no fuimos al culto, que tranquilo. Era chiquito. Cuántas cosas, ¿no? Necesitamos al Espíritu Santo para ser mejores padres, para ser mejores hermanos, porque el Espíritu Santo nos da tolerancia, nos enseña que tenemos tantos defectos, nos muestra el corazón. Así que esta palabra es hermosa, diga conmigo, es hermosa. Y mirá que está al lado tuyo y decirle, y Dios va a seguir trabajando con vos, así que quédate tranquilo. Amén. Pero Dios nos dio una palabra para el año entrante y acá tenemos un regalito, ¿no? Tenemos el regalito. Mira. Almanaque no tenemos porque vimos que... ¿Tenemos almanaque? No. Usted se da cuenta que yo estoy enterado de todo, ¿no? ¿Ya damos el regalito? ¿Le dijiste que sale 10.000 pesos cada uno? ¿Barato? Mañana va a estar 15. No, dale. Dáselo, hay un... Y allí abra la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14. Mientras las hermanas nos están ayudando. Hasta en la iglesia nos sacan los almanaques. ¿Se acuerdan que antes nos daban almanaque por todos lados? Ahora hasta la iglesia. No hay más almanaque, listo. Para nadie. Tenemos que bajar los costos. Está hermoso, la verdad que está hermoso. Denle un aplauso grande. Sinceramente, muy, pero muy lindo. Muy lindo. ¿Y qué dice Éxodo 14:15? ¿Vamos a la Biblia o quiere leerlo de ahí como usted quiera? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
di a los hijos de Israel que marchen. Mire, yo le doy un consejo. Consejo es que usted lea todo el capítulo 14 y usted va a ver dos cosas muy importantes. La primera es que Dios llamó al pueblo. El Espíritu de Dios estaba en el pueblo. Dice que estaba la columna de fuego y estaban los ángeles delante. Pero en un momento muy difícil, donde ellos tenían que tomar una decisión. ¿Qué tenían que tomar? Tenían que cruzar, ¿qué? El mar. Y allí venían, ¿no es cierto?, con tutti venían los egipcios que se habían enojado, el Señor endureció el corazón. Y eso es lo que a veces nos pasa. ¿A cuántas veces se cierran las puertitas, ¿no? Se le cierran los portones, ¿no? A veces, y uno se ríe mi señora, y uno se golpea y se golpea. ¿Qué te pasa, Dios? ¿No llegó a preguntar eso? No, soy yo solo entonces. Oh. ¿No? ¿Qué pasó, Dios? Estoy yendo a la iglesia, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, soy bueno. ¿Qué pasa? Es que Dios se quiere glorificar. Y Dios cierra las puertas. Dice que las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Y las que Él abre, nadie las cierra. Qué hermoso eso, ¿no? Y acá vemos como, acá le endureció el corazón a estos locos, ¿viste? Entonces querían matarlo y dijeron, no, mira, nos tomaron el pelo, los dejamos ir, ¿para qué los dejamos ir? Y empezaron a seguirlos. Y dice que, porque Dios te va a cuidar y te va a guardar. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra. Dios les prometió que los iba a cuidar. Y dice que la columna estaba atrás de fuego, de humo, y los ángeles agarraron que estaban adelante, se fueron para atrás para defenderlo. O sea que ellos estaban cuidaditos. Y ahí le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? No había, ¿cómo se llama esto donde están los muertos? No había cementerio, no había sepulcro allá en Egipto que nos traes para acá. Y Moisés se la dio ahí de súper espiritual, ¿no es cierto? Y le dice, no, de todo, léalo usted. Pero el corazón de Moisés había duda. Yo creo que en el corazón de Moisés estaba, ¿qué pasó, Señor? Tenemos el mar, tenemos los egipcios, estos me están volviendo loco, el mar está mojado, ¿qué hago? Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Vos sabés que Dios ya te habló? Dios ya te habló. Su espíritu está con vos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración tiene poder. La fe mueve montañas. ¿Cuántas cosas Dios te habló? Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Decir al pueblo que avancen. Y yo creo que va a ser un año de decisiones en nuestro corazón, en avances espirituales. En avances sobre el mundo espiritual. En creer lo que Dios nos ha hablado, pero aún creer lo que nos va a hablar. Es poner por obra la palabra. Pero no podemos estar diciendo, Diosito, ayúdame, ¿no es cierto?, cuando estoy con el agua hasta acá. ¿Por qué clamas? Avanzá. Mira al que está al lado tuyo y decirle, avanzá. Amén. Va a ser un año de fe, donde solamente vamos a vivir por lo que creamos. Dice que el justo por su fe vivirá. ¿Por qué va a vivir usted? Por lo que crea. Así que por lo que crea va a ser sostenido, o le van a pellizcar los juanetes los egipcios. Amén. Póngase de pie, por favor. Mire, decirle que está al lado tuyo, qué bueno que está el pastor hoy. Dígaselo así.
Y así como está de pie, van pasando tenemos las cartas de peticiones y las cartas de gratitud. Los que han traído las cartas pueden ponerlas, depositarlas, y luego no se vaya porque queremos orar. Amén. Y si no trajo la carta, Lola, decile. Sin vergüenza. Peticiones a la derecha, gratitud. ¿Por qué pusimos más grandes las de gratitud? Porque yo creo que es más grande la gratitud que tenemos al Señor. Y el que no trajo nada, decirle, espero que la traigas para el próximo culto, porque algo Dios hizo. Amén. ¿No hizo nada en tu vida? Pero pastor, esto es algo simbólico. Y estas cartas, quédese tranquilo que no las va a leer nadie, ni estas ni estas. Estas van a la urna de oración. Y esta noche con mi esposa nos vamos a reír. No, mentira. Quédese tranquilo que no. ¿A cuántos Dios le ha contestado algo en este año? A mí me ha contestado. Hoy. ¿Sí? Y yo creo que Dios tiene tantas cosas. Y cuando Dios encuentra un corazón, un pueblo, una familia agradecida. Por eso yo escuchaba los testimonios, digo, ¿y cuántos se han quedado? Porque yo conozco de algunos de ustedes las cosas que Dios ha hecho. Solamente con tener vida. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, por mi hijo. Le doy gracias a Dios por la iglesia, por usted, por los obreros de la iglesia, aunque a veces me enojo con ellos. Delante de Dios me enojo tanto. Mucho. Pero le doy gracias. Le doy gracias porque usted ama a Dios. Le doy gracias por los que vendrán, por los que vinieron. Aquellos que se han esforzado en estudiar, en venir los lunes aquí, a veces sin ganas, con lluvia, con frío,